Historias de Reddit. Humillé a mi suegro en mi propia boda. Vengo de una familia que no era extremadamente pobre, pero sí bastante humilde. Éramos 4 hermanos, contando conmigo, y desde chicos aprendimos a conformarnos con poco. Mi papá siempre trabajó en construcción y mi mamá hacía trabajos por encargo para ayudar con los gastos. Nunca nos faltó un plato de comida, pero tampoco sobraba nada. Si queríamos algo extra, sabíamos que teníamos que esforzarnos para conseguirlo. De todos mis hermanos, yo era el que más pasaba tiempo con mi abuelo. Él era mecánico y tenía un pequeño taller donde arreglaba autos viejos. Cada vez que podía, me escapaba con él. Me enseñaba cómo funcionaba un motor, cómo una pieza tan pequeña podía marcar la diferencia entre que un auto arrancara o no. Con él aprendí a valorar el trabajo bien hecho y a entender que, aunque no tuviéramos grandes lujos, siempre podíamos hacer algo útil con nuestras manos. En algún punto, cuando estaba en la secundaria, empecé a pasar cada vez más tiempo en el taller de mi abuelo. Al principio iba solo algunas tardes, pero poco a poco se volvió casi una rutina diaria. Salía de clases, me cambiaba la ropa y me iba directo al taller. Al final de cada jornada llegaba a mi casa con las manos manchadas de grasa y la cabeza llena de ideas. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en algo mucho más serio. Mi abuelo me dejaba encargarme de reparaciones sencillas, y con el tiempo fui aprendiendo a diagnosticar fallas más complejas. Empecé a conocer cada modelo que pasaba por el taller, cada detalle de su mecánica, y hasta qué sonidos del motor significaban problemas graves. Sin darme cuenta, me estaba haciendo un verdadero conocedor de autos. La gente que venía al taller se sorprendía al verme tan joven, y que aún así pudiera explicarles con claridad qué le pasaba a su vehículo. Esos años me enseñaron más que cualquier clase. Aprendí a trabajar con disciplina, a tratar con clientes y a resolver problemas con pocos recursos. Cuando terminé la secundaria sentí que lo más lógico era seguir estudiando, así que me inscribí en la universidad. No tenía claro si era realmente lo que quería, pero todos me decían que necesitaba un título si quería tener un futuro estable. Durante los primeros meses hice varios amigos, un grupo con el que solía salir mucho de fiesta. Era la primera vez que me sentía parte de algo diferente, lejos del taller y de la rutina de mi casa. Fue en esa época que conocí a una chica que terminó marcando mi vida. Al principio solo nos cruzábamos en los pasillos y en algunas clases, pero poco a poco empezamos a hablar más. Me gustaba su forma de pensar, su sencillez, la manera en que me escuchaba cuando le contaba mis ideas y mis sueños. Después de algunos meses de conversaciones, de invitarla a salir, de buscar cualquier excusa para coincidir con ella, finalmente aceptó ser mi novia. Para mí fue un momento que me hizo sentir que todo estaba empezando a encajar. Pero mientras mi vida personal se llenaba de emociones nuevas, cada día me costaba más concentrarme en los estudios. Me pasaba las clases pensando en autos, en ideas de negocio, en cómo podría independizarme de verdad. Me di cuenta de que estaba allí más por cumplir expectativas ajenas que por convicción propia. Sin embargo, justo cuando tomaba fuerzas para seguir, mi abuelo falleció inesperadamente. Su pérdida me golpeó fuerte. Fue como perder una parte de mí mismo, el pilar que me había enseñado todo lo que sabía y en quien siempre confié. Me hundí en una tristeza profunda y perdí la motivación para seguir en la universidad. Después de mucho pensarlo, decidí dejarla y dedicarme por completo a lo que me apasionaba, el mundo de los autos. Después de dejar la universidad, sentí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía algo de dinero ahorrado por los trabajos que había hecho en el taller y además, mi abuelo me dejó una pequeña herencia. Mis padres también quisieron apoyarme con un aporte que, aunque no era mucho, para mí significaba todo. Juntando esos recursos, logré comprarme mi primer auto para empezar a revenderlo, un Ford Fiesta de segunda mano. Recuerdo perfectamente el día que lo recogí. Para mí, ese auto era mucho más que un vehículo. Era el primer paso de algo grande. No pude evitar ir directo a casa de mi novia a mostrárselo. Cuando llegué, salió a recibirme con una sonrisa que no se me olvida. Estaba orgullosa de mí y me pidió que pasara a cenar con su familia. Yo estaba un poco nervioso porque nunca los había conocido en persona, pero pensé que sería una buena oportunidad. Desde que me senté a la mesa, me di cuenta de que sus padres no me veían con buenos ojos. Su papá empezó a hacerme preguntas como si me estuviera entrevistando. ¿Cuánto ganaba? Si pensaba retomar los estudios, ¿qué planes tenía para el futuro? Yo intentaba responder con respeto,
pero cada respuesta parecía provocar una mueca de desaprobación. Su mamá, con una sonrisa muy educada, me decía cosas como: bueno, mientras no te conformes con tan poquito, o los estudios son importantes, ya sabes. Era obvio que pensaban que por venir de una familia humilde y no tener un título, yo no valía demasiado. Esa cena me hizo sentir que por más que me esforzara, siempre habría gente que se creía con derecho a juzgarme. Pero, aunque me dolió, también me dio más razones para demostrarles que estaban equivocados. Al cabo de unos meses, después de muchas horas de trabajo, logré remodelar por completo aquel Ford Fiesta. Le hice arreglos de mecánica, le cambié detalles de pintura y lo dejé prácticamente como nuevo. Cuando finalmente lo puse en venta, conseguí cerrar un trato por casi el doble del precio al que lo había comprado. Para mí, fue la confirmación de que podía vivir de esto si me lo tomaba en serio. Así empezó mi rutina de ese año: comprar autos usados que la mayoría consideraba casi chatarras, dedicar semanas a repararlos y darles una segunda vida, y venderlos con un margen que me permitía seguir creciendo. Con cada venta, sentía que estaba un paso más cerca de mi sueño. Pero mientras mi negocio avanzaba, había cosas que no cambiaban. Cada vez que iba a casa de mi novia, sus padres aprovechaban la cena para evaluarme. Sus preguntas siempre iban cargadas de un tono condescendiente, como si estuvieran esperando que fracasara en cualquier momento. ¿Y esta vez qué coche estás arreglando? ¿Eso de revender autos te va a durar mucho? O la clásica: bueno, mientras tanto podrías buscar un trabajo serio. Yo respiraba hondo y me limitaba a contestar con respeto, pero por dentro me prometía que algún día les demostraría que no era un soñador sin futuro. Aún así, trataba de mantener algo de normalidad en mi vida. De vez en cuando salía con mis amigos de la universidad, aunque muchos se habían distanciado después de que dejé los estudios. Algunos me apoyaban, otros simplemente no entendían por qué me complicaba la vida en lugar de buscar un empleo estable. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto para mí. Con el tiempo, todo ese trabajo constante empezó a dar frutos. Cada auto que arreglaba y vendía me dejaba una ganancia un poco mayor que la anterior. Podría haber empezado a darme lujos o a gastar sin pensar, pero decidí hacer lo contrario. Todo lo que ganaba lo iba ahorrando. No me compré ropa cara, ni relojes, ni salía a presumir. Mi única meta era juntar el dinero suficiente para crecer de verdad. Después de un par de años de mantener esa disciplina, tenía una buena suma ahorrada. Fue entonces cuando hablé con uno de mis hermanos mayores, que también compartía mi pasión por los autos, y le propuse que nos asociáramos. Él tenía experiencia en gestión y yo conocía a fondo la parte técnica y comercial. Entre mi capital, un pequeño crédito y su aporte, nos decidimos a abrir nuestra propia empresa formal de reventa de vehículos. Recuerdo perfectamente el día que firmamos el contrato del taller. Era un galpón grande, con mucho por hacer, pero cuando entré sentí que por fin todo el esfuerzo cobraba sentido. Empezamos comprando unos cuantos autos usados para remodelar, y en cuestión de semanas el lugar se llenó de vehículos que íbamos transformando uno por uno. Poco a poco fuimos ganando clientes que confiaban en nuestro trabajo y recomendaban el taller a otras personas. Cada mes entraban más autos, cada venta nos acercaba un poco más a la estabilidad que tanto habíamos soñado. Y aunque todavía estaba lejos de sentir que lo había logrado todo, sabía que estaba en el camino correcto. Con el paso del tiempo, el negocio creció mucho más de lo que había imaginado. Empezamos a cerrar tratos importantes, incluyendo la compra y venta de autos de lujo. Cada operación exitosa nos daba más prestigio y nuestra empresa empezó a ganarse un lugar respetado en el mercado local. Llegó un punto en que podía decir sin exagerar que teníamos una de las mejores redes de reventa de vehículos de la zona. Pero a pesar de que la empresa generaba muy buenas ganancias, yo seguía siendo el mismo de siempre. No me sentía cómodo gastando dinero en lujos innecesarios. Manejaba un auto decente, vivía en una casa sencilla y vestía igual que antes. Lo único que había cambiado era mi tranquilidad financiera. En ese momento supe que era hora de dar otro paso importante en mi vida personal. Quería que mi novia fuera mi esposa. Después de tantos años juntos, de todo lo que habíamos compartido, no tenía dudas de que ella era la persona con la que quería formar una familia. Pero antes de hacerle la propuesta, sabía que tenía que cumplir con la tradición de pedirle la mano a su papá. Admito que fue uno de los días que más nervioso me sentí, y no porque dudara de mis sentimientos, sino porque intuía que, aunque ya no era el joven pobre y sin estudios que conocieron,
sus padres seguirían mirándome igual. Y así fue. Me senté con su papá, le expliqué con respeto todo lo que había construido, cómo había logrado crecer con mi empresa y que mi intención era hacer feliz a su hija. Él me escuchó con su gesto serio de siempre y cuando terminé se quedó en silencio unos segundos. Después me miró y dijo, bueno, es admirable lo que has hecho. Pero ya sabes que este tipo de negocios no son para siempre. Hoy estás bien, pero mañana todo se te puede venir abajo. Sus palabras me dolieron, aunque ya no me sorprendían. Podía ver que para él yo siempre sería aquel chico que abandonó la universidad y que según su manera de pensar nunca sería lo bastante bueno. Aún así mantuve la calma, lo miré a los ojos y le respondí que entendía sus preocupaciones, pero que estaba seguro de lo que sentía por su hija y de todo lo que había construido con esfuerzo honesto. Después de aquella conversación con el papá de mi novia, tomé fuerzas y finalmente le propuse matrimonio. Ella dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pero mientras planeábamos la boda y seguía trabajando en el taller, empecé a notar cómo todo mi entorno cambiaba poco a poco. Algunos familiares que durante años apenas me dirigían la palabra empezaron a aparecer de la nada. Me llamaban con cualquier excusa, que cómo estaba, que qué tal iba el negocio, que hacía tiempo que no sabían de mí. A los pocos minutos de conversación casi siempre terminaban pidiéndome ayuda económica, un préstamo o una inversión en ideas que no tenían ni pies ni cabeza. Si me negaba me miraban con cara de decepción, como si yo tuviera la obligación de repartir lo que había ganado con tanto sacrificio. Algunos amigos de la universidad que cuando dejé los estudios se burlaron y se alejaron, empezaron a invitarme a salir otra vez. Al principio pensé que querían retomar la amistad, pero con el tiempo me di cuenta de que muchos solo querían saber cuánto dinero ganaba, o si podía ayudarlos con algún contacto o recomendación. Fue una etapa extraña. Por un lado me sentía orgulloso de lo que había logrado. Por el otro, cada vez me costaba más confiar en la gente. Me daba cuenta de que no todos estaban contentos por mi éxito. Algunos lo toleraban, otros lo envidiaban. Y unos cuantos solo se acercaban con intenciones que no tenían nada que ver con la amistad o el cariño verdadero. En ese tiempo aprendí algo importante. El dinero y el reconocimiento no siempre sacan lo mejor de las personas. A veces sacan lo contrario. Un amigo de toda la vida, con quien solía salir en mis primeros años de universidad, un día me pidió que lo contratara como socio. Me dijo que estaba cansado de su trabajo y que juntos podríamos hacer mucho dinero. Cuando le expliqué que no podía meterlo en la empresa así de fácil, que teníamos procesos y responsabilidades que cumplir, se ofendió. A los pocos días supe que andaba diciendo que yo me creía mejor que todos, que me había olvidado de dónde venía. Lo más importante para mí era saber que a pesar de todo mi esposa siempre estuvo de mi lado. Ella fue la única que creyó en mí cuando no tenía nada. Y cada vez que me sentía frustrado por el juicio ajeno, ella me recordaba que no le debía explicaciones a nadie. Finalmente llegó el día de la boda. Todo estaba impecable, la decoración, la música, las mesas con nuestros seres queridos. Y también con algunos que, siendo sincero, jamás pensé que vendrían por las razones correctas. Durante la recepción, vi cómo uno por uno se acercaban a felicitarme. Familiares que hacía años apenas me miraban a la cara, amigos que se burlaron cuando dejé la universidad, y mi suegro que se acercó con su sonrisa forzada. Me abrazó y me susurró al oído, medio en broma: ahora que te va tan bien, no te olvides de prestarme un poquito de dinero, ¿eh? En ese momento supe que ya no iba a callarme más. Caminé hasta el micrófono y pedí a todos que prestaran atención. Sentí el corazón acelerado, pero también una calma absoluta. Por fin iba a decir lo que tantos años me guardé. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por venir, dije con voz firme. Pero también quiero hacer algo que llevo mucho tiempo esperando. Si miran bajo sus sillas, encontrarán un sobre con su nombre. Les pido que lo abran ahora mismo. Vi cómo se tensaban algunas manos mientras sacaban los sobres. Dentro de cada uno había un simple billete de $1. Miré al público y continué. Ese dólar representa exactamente el valor de su apoyo durante todos estos años. Nada. A ustedes, que se reían cuando trabajaba en un taller, que decían que nunca llegaría a nada, que desaparecieron cuando más necesitaba ayuda, y que ahora vienen a sonreírme porque tengo dinero. Gracias por dejar tan claro quiénes son. Por cierto, dije señalando la pantalla gigante detrás de mí, aquí tienen un pequeño recuerdo. En la pantalla comenzaron a proyectarse frases que había guardado durante años. Cuando fracases, no vengas llorando. Eso de vender autos no es un trabajo de verdad. Nunca serás nadie sin un título. Un pobre como tú nunca llegará lejos.
Los murmullos se apagaron. Nadie sabía dónde mirar. Caminé hacia la mesa principal y miré directamente a mi suegro. Él tenía su sobre todavía en la mano. Lo abrí por él y saqué el dólar. Lo sostuve un segundo antes de dejarlo sobre su plato. «Y este es para usted», le dije mirándolo a los ojos, «para que siempre recuerde que su apoyo valía exactamente esto. Nada. Disfrute su vida dependiendo del éxito de quien nunca creyó capaz de lograrlo». Respiré hondo. Me volví hacia el resto del salón. Algunos no se atrevieron a levantar la vista. Otros murmuraban incómodos. «A todos los que están aquí solo porque ahora tengo algo que ofrecerles, pueden irse. Los que sí creyeron en mí cuando no tenía nada, ustedes son la única familia que reconozco». Dejé el micrófono sobre la mesa. Me sentía más liviano que nunca. Ese día en mi propia boda cerré la puerta para siempre a los que solo aparecieron cuando olieron el dinero. Y fue la mejor decisión de todas. Después de dar aquel discurso, el silencio llenó la sala. Algunos se miraban incómodos, y mi esposa, ella estaba visiblemente molesta. Esa noche fue difícil para ambos. Tuvimos una conversación profunda y honesta, en la que le expliqué cuánto había significado para mí ese momento. El peso de años de menosprecio, de sentirme invisible, de que muchos solo quisieran acercarse por interés. Le dije que no lo hice para herirla ni para destruir la relación con su familia, sino para cerrar un capítulo que me impedía avanzar con paz. Con el tiempo, ella empezó a entenderlo de verdad. Y aunque no fue un proceso inmediato, poco a poco la relación con sus padres fue mejorando. Ellos mismos vieron que mi éxito no era casualidad, que mi esfuerzo y constancia eran reales, y que el respeto debía ganarse con hechos, no con prejuicios. Hoy, la relación con mis suegros es mucho más genuina. No perfecta, claro, pero sí sincera. Ya no hay menosprecio ni dudas, sino aceptación y hasta apoyo en los momentos importantes. Mi esposa y yo aprendimos que, a veces, para construir algo fuerte es necesario enfrentar el pasado con valentía, poner límites y ser honestos, aunque duela. Esa experiencia me enseñó que el verdadero éxito no es solo lo que logras con tu trabajo, sino también cómo mantienes y cuidas las relaciones que realmente importan.